Está con nosotros la psicóloga Mari Anco, representante del Colegio de Psicólogos de Lima y Callao. Buenas tardes, doctora Anco. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenida a Diario. Justamente estábamos hablando de los trastornos alimenticios que mayormente se da en la adolescencia o los jóvenes. ¿Cuáles son las causas de esos trastornos alimenticios, doctora? A ver, cuando hablamos de causa, vamos a hablar de factores multicausales. Dentro de esos factores multicausales, pues está relacionado con los factores hereditarios, modelos también visualizados a nivel ya social, los ideales que los jóvenes van teniendo en torno también a todo lo que es la parte social, ¿no? De aquellas figuras que ellos probablemente más admiren, la belleza, el significado de belleza. Si bien es cierto, anorexia y bulimia o trastornos alimentarios se da más en el sexo femenino, pero también hay indicadores y también ha habido ha elevado pues el nivel y la presencia en el sexo masculino. Entonces ahí cuando me preguntas sobre causas, hay muchas causas que podríamos ir hablando en sí. Muy bien. Es un factor multicausal. Sí, doctora Anco, eso te podría decir. Puede haber varias causas. ¿Cuáles serían las principales? ¿Cómo en todos casos serían los indicios para que los padres de familia se puedan dar cuenta de que hay un trastorno, de que hay un problema con sus hijos? Ok, en primer lugar, la baja de peso así muy significativa que podemos ir observando en nuestro hijo, es o sea, ya la parte así es más notoria, pero nosotros como padres creo que tenemos que ir concientizando sobre las pautas al momento de la alimentación. Cuando nuestro hijo o nuestra hija ya comienza a perder el peso y estar realizando conductas, esto de estar muy pendiente de lo que come, las calorías, dejando ciertos alimentos, ¿no? En torno al cuidado y esa presencia también en el lenguaje del cuerpo, del cuidado, pero no el cuidado normal y natural como el asearse y el estar presentables, sino mucho más allá. Con este lenguaje de repente estoy gordo, me subí de peso, ¿no? Y cuando vemos ese lenguaje no está acorde pues a su realidad, ¿no? Lo vemos delgado, no lo vemos fuera del peso y está en el peso ideal y ya comienza a tener de repente estas distorsiones de su imagen corporal, ¿no? Que en psicología lo vamos colocando ahí. Entonces ahí ese lenguaje me debe llamar a mí como padre la atención para decir qué está pasando en torno a la alimentación. Puede no tener incluso un trastorno alimenticio, si no vamos a ir a la parte preventiva y poder hablar sobre cómo es darle el espacio y el cuidado al momento de alimentarnos. Creo que en la actualidad los adultos en sí no damos muchos indicadores en cuanto al autocuidado a través de la alimentación. Mucha alimentación para los que estamos en el día a día antes de cuarentena era express, ¿no? Salían, comían, y esa capacidad de disfrutar, de sentarnos, de tener esos tiempos para procesar el alimento no se daba. Entonces desde ahí también los chicos van creciendo con esa idea de no haber un espacio y un tiempo para el proceso de la alimentación, para darles espacio a poder disfrutar el alimento, ¿no? O sea, cuando ya tenemos esos dos indicadores, la subida de peso o la temática en torno a la alimentación, ahí ya yo tendría que sentarme con mi hijo a hablar sobre los cuidados en torno a lo que es el alimento diario, ¿no? No esperar, es decir, en sí el diagnóstico de anorexia o bulimia. Creo que tenemos como padres que cuidar la parte esta alimenticia. Claro, ya una vez, doctora, con todo lo que nos ha explicado de cuáles son los indicios que pueden hacer notar que mi hijo está pasando por un trastorno, o mayormente nuestras hijas, ¿verdad? Porque son más las adolescentes que los varones, como usted lo indica, y eso se ve, ¿no? Porque las niñas, en realidad las adolescentes, cuando ya empiezan ya más su actividad social con los demás, ven estereotipos de cómo debe ser la mujer perfecta, delgada, y si una adolescente siente que está llenita de peso, obesa, ¿no? Entonces empieza a sentirse mal y la autoestima le baja. Empieza a tener estos comportamientos que no eran normales en casa, ¿no? De querer comer de repente a escondidas, o sí aceptar la comida y no se sabe qué puede hacer en el baño, ¿no? Induciéndose al vómito para botar. Bueno, cuando ya me he dado cuenta como papá
de todos esos indicios que sí puede diagnosticarse, ¿no? Un trastorno. ¿Qué debo hacer? ¿Debo conversar con mi hija, llamar inmediatamente a un especialista? ¿Cuál es la recomendación, doctora? La recomendación es primero conversar con mi hija, definitivamente, ¿no? Porque es importante, es trascendente que el papá pueda tener ese primer contacto con el hijo. Y luego sí, obviamente, ¿no? Es importante poder comunicarse con el especialista, con el psicólogo o psicóloga, porque algo muy importante que acá también quiero transmitir es que así el problema alimenticio es un síntoma, pero detrás de ese síntoma probablemente hayan otros problemas u otras situaciones que le deben estar pasando a ese joven, varón o mujer, ¿no? No necesariamente solamente un problema alimenticio, pues detrás muchas veces en el diario, en el practicar, yo he encontrado, por ejemplo, como tú mencionabas, un problema de baja autoestima, pero también habían dificultades, por ejemplo, en torno a la dinámica familiar, habían problemas en torno a sensaciones de vacío, por ejemplo, había estados depresivos, por ejemplo, había niveles de ansiedad. Entonces, la cáscara, por así decir, o la sintomatología se ve representado en no quiero comer, porque es una forma de autoagredirme, pero detrás de ello hay algo más, que eso que está algo más, lo vamos a tener que ir acompañando en un entorno más psicoterapéutico. Entonces, cuando vamos al psicólogo, tratar de pedir también que el psicólogo tenga especialidad al momento de poder hacer la intervención en la parte de repente terapéutica, ¿no? Si es que está teniendo problemas ya alimenticios, entonces ahí podrá hacer una evaluación más completa y de acuerdo a eso elaborar su plan de intervención. Pero no solamente es el problema de la alimentación, sino detrás debe haber algo más, ¿no? Por lo general hay vacíos emocionales. Claro, claro. Usted eso te podría decir. Sí, la recomendación entonces es de que no solamente se hable con la hija o con el hijo, sino con un especialista terapéutico, un psicólogo terapéutico especialista en estos casos para ver el trasfondo, digamos, de por qué está con ese trastorno alimenticio, por qué no quiere comer o come mucho o después vomita, ¿no? Si tiene bulimia o anorexia, ¿no? O sea, hay un trasfondo que viene de atrás y que eso es lo que se tiene que tratar más que lo que no está comiendo, ¿no? Digamos, ¿cuáles serían, doctora, las consecuencias psicológicas para el adolescente? Las consecuencias, ¿te he escuchado? Sí, consecuencias. Ya, ok, sí. Dependiendo, consecuencias, pueden haber consecuencias físicas, endocrinológicas. A nivel psicológico, vamos a ir trabajando cuando el problema alimenticio en sí, no necesariamente una conducta o un trastorno de anorexia o bulimia bien instaurado, ¿no? Pero cuando hay un problema alimenticio, las consecuencias pueden ser múltiples en torno a, se puede agudizar, ¿no? El no querer comer y realmente puede desencadenar en un trastorno alimenticio ya denotado, sea una anorexia diagnosticada o una bulimia diagnosticada. Y depende también, ello podría tener como consecuencia, hay mucho lo que se ve a nivel físico, es que hay algunas personas que han llegado pues a emergencia, ¿no? A ser hospitalizados, ya no se puede ir de alguna u otra manera teniendo esta atención a día, que se dice hospital y vuelta a casa, sino es que la tienen que internar porque necesita la intervención del área de medicina también, porque la parte esa del organismo, el estómago ya no recepciona el alimento, entonces definitivamente no lo expulsa y eso ya se requiere mayores especialistas. La consecuencia a nivel psicológico en torno a la parte alimenticia está en torno a cómo también la familia va a ir hablando sobre este tema, cómo va a ir haciendo el acompañamiento, ¿no? Pues puede ser un acompañamiento que ayude a que la familia genere un proceso de adaptación y podemos acompañar y ver que esta es una situación de crisis, pero que la familia puede salir adelante. Si la familia no tiene los recursos para poder ayudar al hijo, a la hija o al miembro del hogar que está en esta situación, pues eso podría generar múltiples consecuencias en torno a de repente y situaciones pues que se quedan marcadas ahí,
hechos o eventos traumáticos. He tenido el caso, por ejemplo, de padres que en función a ello estaban separados y la comunicación, ¿no? Se enteraban que la hija estaba en un problema como ello y en vez de acercarse para dialogar, estaban en la pugna de tú tienes la culpa porque tú también estás muy pendiente del gimnasio, del gym, de verte delgada, a la mamá. Entonces, lejos de ello, la hija cuando llega a consulta decía, yo vengo porque ya tenía tristeza, tenía depresión, y a ellos ahora al enterarse veo que esto en vez de distanciarlos, de acercarlos, los ha distanciado más. Claro. ¿No? Entonces hay mayor conflicto en torno a la dinámica familiar y ya la hija ya no tiene pues la edad que cuando ella comenzó, de 14, ya es una señorita que está en universidad de 19 años. Entonces, ¿qué consecuencias psicológicas pueden haber? Pueden ser múltiples, dependiendo de cómo la familia va a ir sosteniendo o no a este miembro de familia, ¿no? Cómo reaccione. Desde ahí también hay consecuencias para los miembros de la familia, que normalmente son los padres, los que muchas veces asumen como ese proceso de pérdida y de duelo en torno a qué hice mal, ¿no? ¿Qué hice mal? Desde la culpa también, cómo se va manejando eso, ¿no? Yo creo que ahí cuando pasa esto con los hijos, los padres también tienen que recepcionar o recibir una orientación a nivel de terapia familiar sistémica. No solamente es el usuario, que es la niña o el chico que viene con el problema de anorexia o bulimia o con problemas alimenticios que hay que orientar, sino es toda la familia, porque algo está pasando con la dinámica familiar para que uno de sus miembros tenga esta sintomatología. Sí, es muy importante lo que menciona, doctora, porque no solamente la terapia tiene que ir individual, ¿no? Para en esa parte de la afectada, sino como usted lo menciona, para todos los miembros, porque puede ser que lo que le está causando ese trastorno alimenticio lo quiera hacer a propósito también para llamar la atención de los padres, que está pasando algo en casa, que no le guste, que esté estresada, que esté ansiosa, ¿no? O si ya tiene un problema, digamos, personal, digamos, con sus estudios, que anda mal, ¿verdad? Y se le acrecentan con los problemas y las discusiones, eso también tiene que ser evaluado y como usted lo menciona, ¿no? Si van a ir a una terapia, papá y mamá se están peleando, esto va a acrecentar peor y no va a ayudar en nada. Pero esta terapia, doctora, le pregunto si es que va a depender mucho de, digamos, la integración de la familia en esa terapia para que dure, ¿no? ¿Cuánto puede durar un tratamiento para que la joven pueda estabilizar ya su sistema, en este caso, su alimentación y también lo que le estaba causando la depresión y por ende este trastorno alimenticio? Ya, en cuanto a lo que es los tiempos de atenciones e intervenciones terapéuticas, no se habla desde el enfoque en el cual yo trabajo, que es un enfoque más gestáltico, humanista, porque hay diferentes formas de abordar un problema o alguna dificultad psicológica, hay diferentes enfoques, desde la psicodinámica, desde el análisis, desde el cognitivo-conductual, ¿no? Desde el humanismo. Entonces, dentro del proceso, desde mi teoría, desde mi marco teórico, depende bastante de lo que traiga el usuario, el paciente. Entonces hay sesiones, ¿no? Donde pueden durar pues un año, hay sesiones donde duran más, hay otras personas que vienen con una mayor predisposición, hay familias que son mucho más de alguna manera colaboran durante el proceso, ¿no? Pasan con la nutricionista, pasan con el médico psiquiatra, van con el endocrinólogo, van con el psicólogo, van con el terapeuta, van a sus sesiones de terapia familiar sistémica. Entonces, de alguna manera eso aporta a que el proceso de recuperación y de salida de esta enfermedad sea más rápida. Pero también hay familias que tienen bajos recursos económicos, tienen padres divorciados, no hay un pleno seguimiento, es decir, al miembro de la familia que está con esta dificultad, por lo tanto muchas veces van, lo estabilizan, ya está bien, se van de alta, no vuelven ni a nutricionista ni a endocrinología y regresan otra vez cuando el problema otra vez o el usuario recayó, ¿no? Entonces, en cuanto a los tiempos, va a depender bastante del nivel de compromiso, diría, no solo del usuario, sino también de la familia que está detrás, porque muchas veces si es que ya está el problema instaurado, tienen que sentarse para darnos una idea a comer, por ejemplo, con la persona que tiene esa dificultad.
está. Tenemos que sacar las chapitas de la habitación, las llaves para poder ir revisando, porque muchas de estas conductas se realizan así en automático, ¿no? Entonces ahí vemos este tipo de intervenciones, ¿no? Que requieren no de un tiempo específico, 15 semanas, ¿no? Va a depender bastante de esas variables. Mi estimada, y a veces un año, creo que depende también de cuál es el nivel de gravedad. Hay usuarias que definitivamente necesitan internamiento, hay otras que pueden ser mediodía y hay otras usuarias que simplemente con una orientación a ellos y a los padres en 6-7 semanas pasan por nutricionista y psicología y hay mayor conciencia porque tampoco la enfermedad está muy instaurada, ¿no? De esas variables depende en todo caso. Así es, muy bien, hemos entendido claramente cuál es el procedimiento y las recomendaciones que se tiene que hacer para poder atender estos casos si es que está pasando en casa. Muchísimas gracias, doctora Marianco, por esa explicación. A ustedes. A ustedes. Muy bien, ahí estuvo. Y sobre todo lo importante es mucha comunicación con nuestros hijos. Hay que estar alertas, hay que estar detrás de ellos. Ya cuando son adolescentes, pues no quieren estar tan al lado de papá y mamá. Cambian sus gustos, es que quieren estar más con los amigos, con las amigas. En tiempos de pandemia, pues han estado mayor tiempo este año con nosotros, hemos podido ser más observadores y si hemos visto que ha habido un trastorno alimenticio, tiene que haber un problema atrás, ¿no? Tiene que haber una causa y las causas, hemos escuchado de la doctora, son muy diferentes y de todas maneras tiene que ir a terapia y colaborar todos los miembros de familia, no solo la afectada, sino los papás también. Muy bien, vamos a una pequeña pausa y ya regresamos aquí en A Diario.